Reveladora oración transformadora, libera tu hogar del mal y protege tu vida con el poder de ese. El sol apenas empezaba a hundirse en el horizonte del pequeño pueblo, tiñendo todo de un dorado cálido, mientras Ana, madre soltera de 28 años, recorría las calles con su pequeño hijo de 5 años, Emiliano. Sus risas y juegos eran un destello de esperanza en un mundo que parecía querer aplastarla. Ana llevaba un peso en el corazón. Su abuela, esa figura que siempre había representado un refugio, estaba gravemente enferma y la sombra de sus problemas económicos la envolvía más que nunca. Cada mañana, Ana se despertaba antes del amanecer, con el sonido del gallo anunciando otro día lleno de retos. Trabajaba en un taller de costura, donde las máquinas de coser zumbaban como un canto de fondo. Pero en su interior, un grito ahogado de desesperación. La sutil mirada de juicio de algunos vecinos a quienes les incomodaba que su familia recibiera ayuda la seguía. A todas partes. Se sintió atrapada, como si cada paso que daba fuera observado, cuestionado, medida una tarde. Después de otra agotadora jornada, decidió entrar a la iglesia del barrio, buscando consuelo. La familiar olor a cera derretida y el sonido suave de los rezos la envolvieron. Se sentó en un rincón, las manos juntas, mientras un anciano empezó a hablar sobre una oración antigua, llena de poder, que prometía liberar hogares del mal y atraer prosperidad. ¿Sería esa la respuesta a sus plegarias? La esperanza brotó en su corazón como una flor en el desierto, su vida podría cambiar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, decidió probar la oración y en las semanas siguientes, su situación pareció mejorar. Recibía más encargos en el taller, como si una marea de suerte llegara. Sin embargo, las viejas rencillas familiares comenzaron a aflorar. Su tía, esa mujer que siempre había estado a su lado, le recordó que no debía dejarse llevar por el afán de éxito, debía recordar a quienes la habían apoyado en sus momentos difíciles. Y aunque su corazón bulle de ambición, la salud de su abuela se deterioraba en medio de su lucha, la comunidad empezó a demostrar su apoyo. Los vecinos se ofrecieron a cuidar a su abuela y le llevaban comida. Fue en ese instante que Ana comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en el éxito individual, sino en la unión del pueblo que siempre había sido su hogar. A medida que las festividades se acercaban, Ana debía enfrentar una decisión crítica. Las miradas de preocupación y esperanza de sus vecinos la rodeaban, y la oración aún resonaba en su mente. En la intersección de lo que fue y lo que podría ser, su corazón palpitaba con la pregunta inevitable: ¿podrá realmente abrazar su historia sin perderse en el camino hacia su futuro? Las luces del pueblo parpadeaban, y con cada destello, Ana sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Ana se despertó esa mañana con una inquietud en el pecho. La oración que había estado invocando parecía haber despertado algo más que cambios en su vida. Había un susurro en el aire, una tensión creciente, como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que vendría camino al taller. El sentido de comunidad que había comenzado a florecer la rodeaba. Sus vecinos la saludaban con sonrisas y palabras de apoyo, renovando su fe en el poder de la unión. Pero a medida que se acercaba al taller, un nudo se formaba en su estómago. La responsabilidad de su éxito pesaba sobre ella. No podía permitir que su ascenso fuera a expensas de su abuela, quien cada día se debilitaba más. El sonido de la máquina de coser se convirtió en su mantra. Cada puntada que daba era un paso más hacia un futuro mejor, no solo para ella, sino para los que amaba. Mientras cosía, su mente divagaba entre dudas y esperanzas, preguntándose si el antiguo poder de la oración podría proteger a su familia de lo que se avecinaba. Esa noche, como un eco del pasado, la tía de Ana apareció en su casa, su mirada cargada de preocupación. ¿Has sentido lo que está pasando en el pueblo? Ana negó con la cabeza, tomando un profundo respiro. ¿Qué ocurre?
La tía le contó sobre un extraño acontecimiento: el ganado de algunos vecinos estaba enfermo, y murmuraban que había algo oscuro acechando en las sombras. La sombra de un mal que algunos creían estaba ligado a la oración poderosa que Ana había invocado. Las palabras de su tía resonaron en su corazón, alimentando sus miedos. ¿Era posible que su búsqueda de prosperidad estuviera trayendo un peligro oculto? Se preocupó por su abuela, preocupada también por el impacto que ese mal podría tener sobre su hogar y su comunidad. En la penumbra de su habitación, Ana se preguntó si debería dejar de invocar la oración. Pero también sabía que el pueblo la necesitaba, que su merecido éxito podría cambiar vidas. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir, notó un cambio en Emiliano. Su pequeño hijo, siempre sonriente, tenía una expresión melancólica, su risa parecía apagada. «Mamá, ¿por qué todos en el pueblo se ven tan tristes?». Ana dudó, pues las palabras que iba a pronunciar podrían teñir su infancia. «A veces, cariño, los problemas nos afectan a todos, pero juntos los podemos superar». Con el corazón encogido, Ana decidió actuar. Se dirigió a la plaza, donde la comunidad se reunía para discutir el creciente descontento. Aquella noche, el miedo había comenzado a transformarse en desesperación. Ella, en cuerpo y alma, se quedó mirando al grupo de personas que una vez había considerado su familia. «Nos necesitamos unos a otros», exclamó, levantando la voz. «La oración, nuestra fe, no es un castigo. Es una herramienta para sanar. Debemos unirnos más que nunca». Las miradas se volvieron hacia ella, algunas llenas de esperanza, otras de recelo. En ese instante, Ana sintió que un calor la envolvía. Era su abuela a su lado, sus palabras llenas de amor y sabiduría resurgieron en su mente. «El amor es más fuerte que cualquier mal», recordó. Las palabras de Ana cayeron como un manto sobre la multitud, y aunque algunos continuaban murmullando, un leve destello de esperanza iluminó el rostro de varios. Pero, justo cuando la comunidad comenzaba a unirse, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Era una mujer del pueblo, corriendo hacia ellos con un terror que erizaba la piel. «El ganado ha caído. No queda tiempo. Necesitamos ayuda ahora mismo». El caos se desató, y Ana entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que había empezado como un llamado a la unión se transformó rápidamente en una lucha contra un enemigo desconocido. ¿Cómo podría proteger a su familia y a su comunidad de esta sombra amenazante? La respuesta la esperaba en un lugar inesperado. La noche se adueñó de la plaza, y el murmullo de la multitud se convirtió en una figura errante de miedo y angustia. Los rostros, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban la desesperación. Ana, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sabía que debía actuar con rapidez. Tenía que encontrar la manera de sanar el dolor que amenazaba a su abuela y a su comunidad. «Por favor, díganme qué sucedió», exclamó, buscando la mirada de la mujer que había traído la noticia. La mujer, con el rostro pálido y la respiración agitada, explicó que varios animales habían caído repentinamente y el aire se llenaba de un olor a humedad, como si la vida misma se hubiera drenado de ellos. Los vecinos comenzaron a reunirse, formando un círculo de temor y frustración, cada uno aportando su historia sobre la desgracia. Ana sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había orado, todo lo que había conmovido a la comunidad con su fe, parecía ahora traer sus consecuencias. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos ir a ayudar», dijo, su voz firme. Aún así, el eco de su propia incertidumbre resonaba en su interior. Era posible que su invocación había atraído a ese mal, junto a Emiliano, quien no podía contener la angustia en sus ojos. Se apretó las manos y caminó hacia la dirección donde los animales yacían. En el camino, notó cómo otros vecinos comenzaron a seguirla, impulsados por un deseo de ayudar, de unirse en la calamidad. Las primeras luces de farol comenzaron a iluminar el sendero, pero la oscuridad aún tenía un firme agarre sobre sus corazones. Al llegar al rancho de la familia afectada, la escena era desoladora. Los animales yacían en un estado lamentable, algunos apenas respirando. Ana se puso en acción, organizando a los vecinos para que hicieran lo que pudieran: agua, apoyo emocional, incluso medicamentos simples que pudieran ayudar. Era un esfuerzo colectivo, el poder de la comunidad al rescate en medio del caos. Una voz en su cabeza le susurraba que debía actuar diferente.
La oración puede guiarnos, pensó. Con determinación, levantó los brazos, llamando la atención de todos. Alcemos nuestras voces a lo alto. La oración es nuestra herramienta más poderosa. Unámonos en este momento de necesidad. Los murmullos se aquietaron y poco a poco, los corazones se llenaron de esperanza al escucharla. En conjunto, comenzaron a elevar sus voces, invocando no solo la fe, sino también su amor por el hogar, por los animales, por los que sufrían. Cada palabra, cada frase, se sentía como un abrazo entre ellos. De repente, un viento frío barrió el lugar, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su llamado. Las llamas de las antorchas titilaron, y una sensación de energía palpable comenzó a circular entre ellos. Ana sintió que algo había cambiado, que quizás el poder del pueblo era más grande de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, un repentino grito cortó el aire. ¡Miren! Un hombre apuntó hacia el horizonte donde se divisaba una figura oscura que se acercaba rápidamente. Era una sombra que parecía moverse con el viento, deformándose en formas que provocaban escalofríos. Los corazones latieron al unísono en temor. Ana recordó las palabras de su abuela sobre el poder de la oración, pero esta vez la necesidad de actuar parecía más urgente que nunca. No se detengan. Continuemos orando. El amor y la fe pueden ahuyentar lo oscuro, gritó no obstante, mientras la multitud se unía en su fervor. Ana sintió una respuesta inquietante en su interior. ¿Estaría listo su corazón para enfrentarse a lo que se avecinaba? Las luces titilantes de las antorchas reflejaban la lucha interna de Ana. La batalla no solo era contra un enemigo oscuro, sino contra sus propios miedos. Cada palabra que pronunciaba la acercaba a lo desconocido. ¿Qué revelación podría traer la tormenta que se avecinaba? La respuesta, por ahora, continuaba oculta entre las sombras. Ana sentía como la sombra se acercaba, desplegando una oscuridad densa que parecía engullirlo todo. Su corazón retumbaba en su pecho mientras los murmullos de la multitud se convertían en un murmullo tambaleante, una mezcla de miedo y esperanza. Las manos temblorosas de los vecinos se alzaban, formando un círculo humano que intentaba proteger su hogar. «Mantengan la fe», gritó Ana, su voz resonando con un poder que apenas reconocía. «Juntos somos más fuertes. No dejen que el miedo nos derrumbe». A su lado, Emiliano la miró con una mezcla de admiración y preocupación. La figura oscura se definió con más claridad. Era un ser espectral, su forma se contorsionaba, anticipando cada movimiento de aquellos que intentaban resistir su influencia. Una ola de frialdad envolvía a la multitud, pero Ana, con su fe reverberando en cada palabra, cerró los ojos y pidió lo que nunca había pedido antes. «Protégenos, guíanos, devuélvenos el amor que hemos perdido». Con cada invocación, el viento a su alrededor crecía en intensidad. La sombra pareció ralentizarse, como si el poder de la oración estuviera chocando directamente contra su esencia oscura. Los rostros de los vecinos estaban plasmados en miedos, pero también en un rayo de esperanza, un brillo que comenzaba a crecer en el centro del círculo. «Más fuerte», pidió Emiliano, junto a Ana, quien miró a su alrededor. «Todos juntos, ahora, invoquemos el amor que une nuestras almas». La multitud levantó sus voces con fervor, una sinfonía de devoción y coraje resonando en la noche. Las notas de su canto comenzaron a llenar el aire, haciendo que el terror se replanteara ante el poder de la comunidad. La sombra, antes abrumadora, titubeó. Por un instante, pareció encogerse ante el poder colectivo que emanaba de las almas de aquellos hombres y mujeres. La atmósfera se encendía, había una energía vibrante que poco a poco comenzó a hacer retroceder la oscuridad. «Vamos, no se detengan», gritó Ana, ansiosa por mantener el impulso. Pero, en el fondo, una parte de ella temía que no fuera suficiente. Esa inquietud seguía presente, ¿y si era demasiado tarde? En un instante de lucidez, una voz conocida rompió el clamor, inundándolo todo. «Ana». Era su abuela, que había aparecido en el umbral del rancho, con los ojos brillantes en medio de las sombras. «Has hecho bien en reunir a la comunidad, pero no olvides, la oscuridad se alimenta del miedo». Ana la miró, sintiendo lágrimas en sus ojos. La voz de su abuela era como un faro, guiándola entre la tormenta. «Abuela, ven con nosotros», exclamó, pero la anciana permaneció firme.
No puedo, querida. Mi tiempo aquí ha pasado. Pero tú eres el camino. La voz de su abuela se desvanecía mientras la sombra parecía intensificar su ataque. Ana temió que el poder que había despertado se extinguiera. De repente, una explosión de luz surgió del centro del círculo. Un resplandor blanco iluminó la noche, desmantelando la velocidad de la sombra y llenando los corazones de valor. Era como si el mismo amor que habían invocado estuviera tomando forma, enfrentando la oscuridad con su propia luz. La oración creó una barrera, pensó Ana, su corazón latiendo con fuerza. Pero, ¿será suficiente? La figura sombra gritó, un sonido desgarrador que sacudió a todos los presentes. Ana sintió que la realidad se balanceaba en ese instante, y supo que se acercaba el momento decisivo. «Conéctense con ese poder», gritó. «La unión es nuestro escudo, el amor nuestro arma, mantengan el foco en lo que valoran, en los que aman». Justo cuando la energía parecía alcanzar su clímax, la sombra comenzó a desvanecerse, pero antes de que la victoria pudiera celebrarse, un rayo de luz se dirigió hacia Ana, envolviéndola en un abrazo cálido. Sintió una conexión con algo más allá, y a través de esa unión, le llegó un mensaje en forma de un susurro. «El camino no ha terminado, un sacrificio será necesario para asegurar tu hogar». La revelación la dejó temblando. Lo que vendría a continuación la haría enfrentar el mayor reto de su vida. La pregunta permanecía en el aire, ¿estaría dispuesta a pagar el precio? Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz que había escuchado pareció flotar en el aire, resonando dentro de ella con una urgencia desconocida. Las palabras la atormentaban, a la vez, le brindaban una chispa de revelación. Pero, ¿qué significaba realmente ese sacrificio? ¿Y por qué ella? Su mente giraba en un torbellino de preguntas mientras la luz que la envolvía la mantenía en una burbuja de calidez a su alrededor. Los vecinos seguían cantando, sus voces alzándose como un ejército de esperanza frente a la sombra. Veía sus rostros enfocados, llenos de decisión, pero también podía percibir la duda. Emiliano, justo a su lado, colocó su mano en su hombro, intentando brindarle apoyo en medio de la tempestad. «Ana, ¿qué pasa?» «¿Te sientes bien?», le preguntó, la preocupación reflejada en sus ojos. La joven giró la cabeza hacia él y, por un instante, sintió que el mundo se aquietaba. En sus ojos vio la misma lucha interna que sentía. «No sé, Emiliano, algo está pasando. La voz me dijo que un sacrificio es necesario». «¿Qué significa eso?». La confusión se dibujó en su rostro mientras la sombra parecía tambalearse, absorbiendo la luz que habían creado. «Sea lo que sea, no debes enfrentarlo sola», dijo Emiliano con firmeza. «Nada de esto tiene sentido si no estamos juntos. Todos estamos aquí por la misma razón, por nuestra comunidad, por nuestra gente». Las últimas palabras de Emiliano resonaron en el corazón de Ana. Era cierto. La lucha no era solo suya, era una batalla que abarcaba a todos. Pero, a medida que la sombra buscaba su momento de ataque, Ana sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Debía descubrir qué estaba dispuesta a dar. El murmullo de los constantes cánticos llenaba el aire y ella cerró los ojos, tratando de sintonizar con aquello que la había envuelto. Escuchó el latido de la tierra, el susurro del viento, y una visión emergió: su hogar, su abuela, una familia unida, el amor que siempre había sentido. Con cada imagen, la conexión se hacía más clara. El amor que habían invocado empezaba a dar forma a la oscuridad, y entonces, un destello de comprensión iluminó su mente. «Si el sacrificio es necesario, lo haré», murmuró Ana, sabiendo que su corazón latía con una sorprendente confianza. Con esa certeza, abrió los ojos y miró a todos los presentes. «No podemos retroceder. Esta sombra quiere alimentarse de nuestro miedo, de nuestra separación», gritó. «Pero estamos juntos en esto, y eso significa más que cualquier cosa que podamos perder». Las voces de la multitud resonaron con fuerza. Ana sintió que el eco de sus palabras reverberaba en su interior, alineándose con la luz que la envolvía. En ese momento, comprendió que el sacrificio no se trataba solo de perder algo, sino de dar lo mejor de uno mismo para proteger lo que más amaba. Mientras tanto, la sombra comenzaron a avanzar con furia, como si sintiera que su esencia estaba siendo desafiada.
Ana se agarró de la mano de Emiliano, sintiendo que la ferocidad de su conexión podría ser el mejor escudo. «Aguantemos juntos», exclamó, pero justo cuando la luz parecía alcanzar su clímax, la sombra lanzó un último ataque, una ola oscura que hizo temblar a la comunidad. Ana sintió una sacudida en su pecho, como si la realidad se estuviera fracturando. En ese instante, la visión regresó, más clara que nunca, pero con un giro inesperado. El camino a la luz está marcado por una verdad oculta, una verdad que tú conoces. La voz resonó nuevamente, llevándola a un destino aterrador. Con cada palabra que resonaba, el mundo alrededor de ella comenzaba a desvanecerse. «¿Qué verdad?», pensó, pero ya era demasiado tarde, la sombra estaba a punto de devorar su último rayo de esperanza. Ana cerró los ojos de nuevo, respirando hondo, consciente del paso inminente que se acercaba. El sacrificio podría ser inminente, pero la conexión con sus vecinos y la luz en su interior le daban fuerza. ¿Qué verdad tendría que revelar para que el amor venciera a la oscuridad? La respuesta no estaba lejos, pero estaba a punto de descubrirlo. Ana sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso y pesado, como si cada respiración la arrastrara hacia la oscuridad. La sombra parecía palpitar, ansiosa por devorar la luz que se había encendido en su interior. Con los ojos cerrados, recordó la voz, ese eco misterioso que la guiaba desde el abismo. Una verdad oculta repitió para sí misma, buscando en lo más profundo de su ser. Mientras el cántico de los vecinos resonaba a su alrededor, tratando de mantener la esperanza viva, la visión se expandía ante ella. Esta vez, en lugar de su hogar, vio imágenes de su pasado, momentos de risas, abrazos, lágrimas y despedidas. Los rostros de su abuela y de su madre eran lo más claro en su mente. Sabía que había algo que necesitaba recordar, algo que había estado escondido. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas. De repente, Emiliano la sacó de su trance. «Ana, ¿qué ves? ¿Qué necesitas recordar?». Su voz, llena de urgencia y cariño, la ancló en el presente. Ana abrió los ojos, empapada en luz. Miró a Emiliano, buscando refugio en su mirada, y en ese instante entendió que el sacrificio no era un acto de desesperación, sino un acto de amor. «Es la tradición familiar, lo que mi abuela hizo por nuestra comunidad». «Lo olvidé en mi miedo», dijo, casi sin poder creérselo. La sombra crecía con cada palabra que Ana pronunciaba, casi palpando su debilidad. «Debo recordar la oración que nos enseñó. Esa que mantenía alejados a los espíritus oscuros, lo que se dice en momentos de peligro». El sonido de los cánticos de los vecinos se alzaba más fuerte, como si respondieran a su determinación. Se dio cuenta de que no solo su sacrificio importaba, sino también la memoria y el legado de aquellos que habían luchado antes que ella. Miró a su alrededor y vio el mismo brillo en los ojos de sus vecinos. Juntos, eran un escudo de amor, un hilo de vida tejido con el sacrificio de sus antepasados. Ana se levantó con decisión, levantando las manos hacia el cielo. «Juntos, en unidad, invocamos la verdad de nuestros ancestros. Con el poder del amor, desafiamos a la oscuridad». Con cada palabra su voz resonaba más fuerte, como un imán atrayendo las energías de todos los presentes. Los vecinos respondieron al unísono, creando un coro que vibraba con la fuerza de sus corazones. Ana sintió que el aire a su alrededor se iluminaba, y la sombra incierta comenzó a retroceder, como si estuviera siendo repelida por la luz que habían creado juntos, pero entonces, en medio del brillo, una risa burlesca emergió de la niebla oscura. Una figura siniestra se dibujó, y Ana pudo sentir su aliento helado. «¿Creen que pueden derrotarme? Ustedes son solo retazos de esperanza, no saben el precio que tendrán que pagar». La sombra había tomado una forma definida, mostrando su verdadero rostro, uno que Ana reconocía demasiado bien. Su corazón se detuvo. Era una copia distorsionada de ella misma, las sombras de sus temores y recuerdos frágiles. ¿Era esta la verdad oculta que debía enfrentar? La sombra parecía alimentarse de sus dudas, esperando su respuesta. Ana sintió que el mundo estremecía y, a pesar del miedo que la invadía, el amor por su comunidad la impulsó. «No estoy sola en esto. No tengo miedo», gritó, enfrentándose a su propio reflejo oscuro.
Porque cada uno de ustedes es parte de mí y juntos somos más fuertes que cualquier sombra. Sintiéndose más fuerte que nunca, se preparó para canalizar todo el amor que había sentido por sus vecinos, por su familia, por su hogar. La verdad se hacía más clara y ese poder era suyo, estaba a punto de descubrirlo. ¿Qué debo hacer?, pensó, mientras la figura oscura se acercaba amenazadoramente, estirando sus sombras como tentáculos hambrientos. La respuesta estaba ahí, latente en su corazón, lista para surgir. Pero, ¿sería suficiente? El amor podía vencer al miedo, pero el sacrificio que tendría que hacer. Ana sabía que podría suponerlo todo. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar lo que venía, a sacrificar una parte de ella misma por el bien de todos? La tensión crecía, y en su pecho se encendió una luz brillante, indicándole que ya era hora de hacer su elección. Ana sintió como la luz en su pecho se extendía, como si cada latido reclamara su lugar en el universo, marcando el compás de una batalla ancestral. La sombra enviada a devorar su esencia se retorció ante aquel destello, incapaz de soportar la verdad que brotaba de su interior. Miró a su alrededor, encontrando en las miradas de sus vecinos una chispa de esperanza que, como ella, resistía los embates de la oscuridad. «Recuerden», exclamó, su voz resonando con el eco de generaciones. «La oración de protección de nuestros ancestros. Debemos unir nuestras voces». Cada palabra que pronunciaba se convertía en una gema luminosa, fortificando su resolución y la de su comunidad. La figura distorsionada frente a ella se detuvo, como si lo que Ana decía tuviera el poder de disipar las sombras que la rodeaban. Empezó a recordar las palabras que su abuela le había enseñado, pero que había dejado en el olvido, ahogadas por el miedo. En nuestra unión encontramos la fuerza. En nuestro amor hallamos la luz, murmuró, intentando recordar cada sílaba de la oración sagrada. Y cuando finalmente las palabras emergieron de su boca, resonaron como campanas en el viento. «Oh, espíritus protectores, venid a nosotros. Guardad nuestro hogar, alejad la oscuridad». Los vecinos se unieron en un coro sobrenatural. Juntos, crearon un mantra, una cadena interminable de amor que se elevaba sobre ellos, llevándose consigo el peso de la desesperación. Ana sintió que la figura oscura se retorcía, incapaz de resistir aquella fuerza cohesiva. «Sí. Eso es». Les animó. «Sigan. Con sus voces, fortalecemos nuestra resistencia». Con cada repetición de la oración, la sombra parecía desvanecerse un poco más, dispersándose como el vapor ante el sol brillante. Pero en lo más profundo de su ser, Ana sabía que la batalla aún no terminaba. La figura oscura cambiaría de estrategia, buscando la oportunidad de devolver el golpe. «No se detengan», gritó, su voz resonando con fervor. La luz comenzó a titilar, y Ana sintió como las dudas históricas volvieron a florecer. «El miedo quiere infiltrarse. No le den poder. Recuerden quiénes son. Recuerden lo que amamos». Mientras las voces crecían en intensidad, Emiliano había tomado un paso adelante. «Ana, tu luz es la nuestra. Cuando sientas que flaqueas, piensa en aquellos que vinieron antes que tú y en lo que tú representas». Su presencia se erguía imponente, cada palabra un testigo de su fe inquebrantable. Ana miró a su alrededor, sintiendo la fuerza colectiva de la comunidad abrazándola, llenando los huecos de su propio miedo. La figura distorsionada retrocedió aún más, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Rió con desprecio, una risa que resonó en los corazones de sus vecinos y en su mente. ¿Creen que pueden salvarse? Cada uno de ustedes lleva consigo una sombra, un secreto inconfesable que los une a mí. Son tan vulnerables. La sombra se acercó a Ana, sus tentáculos intentando atraparla de nuevo. Pero el ardor del amor en su interior se avivó, en un instante, decidió. Con cada pulso de su corazón, decidió enfrentar su verdad oculta. «Tienes razón. Pero no soy solo mi miedo. Soy el amor por mi familia, la fe de mis ancestros, y eso es más fuerte que cualquier sombra». Y en ese nuevo entendimiento, Ana dejó que el poder de la oración fluyera a través de ella, formando una luz que surgía de su interior, un brillo puro que asociaba con cada rayo de amor, cada recuerdo de felicidad. La sombra se fijó en ella, temblando.
¿Qué harás, Ana?, preguntó la figura distorsionada, cada palabra envolviendo el espacio con un aire helado. ¿Te atreverás a soltar? A todo lo que te ha atado. Ana sintió el peso de su elección en sus manos. La sombra, su reflejo distorsionado, le estaba mostrando el camino hacia su mayor miedo. Al fin, con su determinación afilada como una espada, cerró los ojos. Invocando el profundo amor que había cultivado en su vida, el momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Podría realmente dejar ir todo lo que le daba miedo y a la vez invocarla? Fuerza para liberar a su comunidad de la oscuridad. La luz se volvió intensa, envolviendo a Ana como nunca antes. La figura oscura empezó a desvanecerse, pero Ana sabía que su destino había tomado un giro que cambiaría para siempre todo lo que creía. Voy a enfrentar mi sombra, y juntos seremos invencibles. Y en ese instante de revelación, el aire se llenó de una energía sobrecogedora, y Ana entendió que este conflicto sería más que un simple enfrentamiento. Era su vida, su historia, la historia de su comunidad en juego. ¿Estaba lista para afrontar el resultado? El murmullo de sus vecinos creció, creando un bullicio que vibraba en el aire. Pero las preguntas permanecían: ¿lo logrará? ¿Qué sacrificios vendrían con esa nueva luz? El brillo resonante que emergió del corazón de Ana comenzó a tomar forma, un halo resplandeciente que dispersaba las sombras que intentaban ahogarla. Era en ese instante, cuando la luz encontró su clímax, que la figura oscura comenzó a transformarse. Ya no era solo una amenaza. Se convertía en un espejo que reflejaba las partes más oscuras de cada persona allí presente. «Mírenme», exclamó Ana, su voz ahora como un faro. «Miren dentro de ustedes. Cada uno tiene su propia sombra. Son sus miedos, sus secretos. Pero no somos solo eso. Somos amor, somos luz, somos comunidad». Las palabras, empapadas de fervor, impregnaron el ambiente y resonaron con una fuerza que hacía eco en los corazones de todos. Emiliano, contagiado por el ardor de Ana, dio un paso al frente, levantando también su voz: «Nunca estamos solos. Ninguno de nosotros. La oscuridad puede intentar dividirnos, pero juntos somos más fuertes». Su mirada ardía con la determinación de un guerrero. En ese mismo instante, los otros comenzaron a unirse, elevando sus manos, abrazándose en una sinfonía de luz. La figura oscura se estremeció, su risa burlesca haciendo eco, como si intentara mantener el control. ¿De verdad creen que pueden vencerme? Sus sombras están con ustedes, son parte de su ser, pero el grito conjunto de la comunidad resonó como un trueno. No somos solo sombra. Somos herederos de una historia que trasciende el miedo, que florece en la luz. Las palabras de Ana se entrelazaron con las voces de sus vecinos, creando un mural sonoro que devolvía la fuerza al centro de cada uno. La figura oscura retrocedió, desvaneciendo sus tentáculos, pero Ana podía sentir que la batalla no había terminado. En el fondo, una ansiedad comenzaba a fluir. ¿Y si lo que estaban enfrentando no era solo un ente oscuro, sino la nazi de miedo y culpa acumulada que había estado presente en sus propios corazones? «Escuchadme», insistió Ana, su voz tiñéndose de una calma ardiente. «Debemos dejar ir lo que nos pesa. Soltemos esos secretos que nos atan y abracemos lo que realmente somos». En su mirada se reflejaba el amor por su comunidad, el querer dejar atrás no solo sus propios temores, sino también las cargas que otros llevaban. Un silencio profundo se extendió por un momento, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Uno a uno, los seguidores de Ana comenzaron a abrirse. Algunos compartieron sus secretos más ocultos, esas historias que la sombra había alimentado durante años. «Yo temo no ser suficiente», susurró una mujer, mientras las lágrimas brillaban en su rostro. Otro gritó: «Tengo miedo de perder a mi familia». Cada revelación era un golpe en la figura oscura, que ahora tambaleaba, comenzando a mostrar fisuras en su densa composición. Al ver esto, Ana tomó aire, explotando con una luz aún más brillante. «Eso es. Sáquenos de la oscuridad. Hacia la luz». Con el corazón latiendo al compás de sus palabras, Ana iluminó todo lo que había dentro de ella, cada rayo de amor a su alrededor aumentando su intensidad. «Es tiempo de liberarnos, de dejar de cargar con estas sombras». Pero entonces la figura oscura, en una última jugada de desesperación,
Lanzó un grito que resonó con ecos del pasado. Si crees que dejas ir tus sombras, ¿qué hay de mí? ¿Quién te recuerda cuando te deshaces de todo lo que has sido? Ana sintió un escalofrío. Esa pregunta la atravesó, la luz comenzó a titilar, su fuerza enfrentando la oscuridad de una manera que sí, era aterradora. Ana supo que debía responder. Todo lo que soy, lo llevo conmigo. Aprendí de mis miedos antes de que pudiera terminar, una sombra repentina la envolvió, pero Ana optó por recordar la calidez en las miradas de los que la rodeaban. No les des poder. Recuerden nuestra comunidad, nuestro amor, nuestra unión. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, Ana sintió una energía vibrante que emanaba de su ser, iluminando todo a su alrededor. Juntos, somos invencibles. Y entonces, una explosión de luz brilló y la figura oscura estalló en 1000 pedazos de oscuridad, pero eso. ¿Era todo? Ana miró a su alrededor, sintiendo un vacío que ahora se llenaba con un aire nuevo. ¿Acaso habían vencido? En la distancia, una nueva sombra emergió lentamente, apenas visible, pero su presencia pesaba en el aire de manera inquietante. Todo lo que habían enfrentado aún no había terminado. ¿Qué viene ahora?, murmuró Ana, con una mezcla de esperanza y temor. Un susurro helado atravesó el aire, como un recordatorio de que la batalla no había terminado. La nueva sombra se movía lentamente, como si estuviera tomando su tiempo para absorber la luz que aún flotaba en el ambiente. Ana sintió como el latido de su corazón se aceleraba, una mezcla de adrenalina y miedo erizándole la piel. Emiliano, que había estado a su lado, dio un paso más cerca, su mirada fiera y decidida. No podemos dejar que esto nos venza. Hemos luchado por nuestra luz, por nuestra comunidad. No retrocederemos ahora. La comunidad, unida en su fervor, comenzó a murmurar palabras de aliento, creando un escudo de fe alrededor de Ana. Uno a uno, comenzaron a formar un círculo, sus manos entrelazadas, empoderándose en la conexión. Juntos, gritó una voz del fondo, luego, una a una, resonaron palabras de fuerza, juntos. Ana sintió el poder del amor que irradiaba en ese círculo, como un fuego ardiente capaz de consumir cualquier sombra. Juntos. Siempre seremos más fuertes que nuestras sombras. Gritó, mientras levantaba la mirada hacia la nueva figura que se alzaba en el horizonte. Con cada palabra, esa sombra parecía temblar, vacilando con la fuerza del grupo. Mientras que la nueva sombra tomaba forma, Ana pudo vislumbrar rasgos familiares, rostros que sentía profundamente en su corazón. Era como si ese ser oscuro se alimentara de la voz de sus dudas, sus inseguridades, su miedo al rechazo de aquellos que amaba. No, esto no puede ser. Ana se sintió invadida por una ola de pánico. ¿Es posible que sea? No. La comunidad sintió el cambio en su voz, y Emiliano, al notar el dolor en su mirada, se inclinó hacia ella. Ana, recuerda quién eres. Todo lo que has enfrentado te ha hecho más fuerte. No dejes que este eco del pasado te controle. Ana cerró los ojos por un instante, liberando una respiración profunda. Entonces recordó las palabras que había compartido momentos atrás de lo que llevamos en nuestros corazones, de lo que somos en verdad. No sé qué forma tomas, pero no tienes poder sobre mí. No soy solo la sumatoria de mis miedos. He aprendido a amar mis luces y sombras. Con esas palabras, un resplandor nuevo emergió de su interior. Comenzó a brillar con fuerza, y sus amigos la rodearon, sus manos alzándose hacia ella, como si su luz fuera un faro a seguir. «Miren», exclamó Ana, dejando que esa luz fluyera y se extendiera hacia la sombra. Esta sombra puede recordar, pero nosotros también. Recordemos nuestra historia, aprendamos de ella, pero no dejemos que nos defina. Somos amor y luz. La sombra, al escuchar esas palabras combinadas con la unión del grupo, se encogió, como un animal acorralado. El miedo que había albergado se reflejó en un rugido que llenó el aire, pero Ana permaneció firme. No le tememos. No permitiremos que nuestro pasado nos defina. Este es nuestro futuro, nuestra comunidad. Las voces de sus amigos se unieron en un canto, resonando con cada palabra de Light. Un nuevo, poderoso brillo se emitió desde cada uno de ellos, iluminando el espacio y desvaneciendo las sombras.
Nos transformamos juntos, sin embargo, la sombra no se rendía fácilmente, su esencia comenzó a distorsionarse, tomando formas absurdas y dolorosas, figuras que reflejaban los mayores temores de Ana y de su gente. ¿Estás segura de que los seres que amas permanecerán a tu lado? Retumbó la voz sombría, llena de burlas. Ana sintió que su corazón se enlentecía, una inquietud provocada por esas palabras. Pero en un instante recordó las caricias de sus seres queridos, las risas compartidas, las alegrías y todo el amor que había tejido a lo largo de su vida. ¿Y si realmente me abandonan? Pero el amor que he compartido es más grande que este miedo, susurró, y al decirlo, se sintió invadida por un calor reconfortante. Con renovada determinación, miró a su comunidad, y sus voces llenaron el espacio nuevamente. Amor. Comunión. Utopía. Esperanza. Cada palabra era como una flecha lanzada contra la sombra, debilitando su figura. Ana sabía que tenían que actuar rápido antes de que la sombra lanzara su siguiente ataque. Miró hacia donde se alzaba la oscuridad. Sin embargo, así como la comunidad abrazó su luz, ella se sintió lista para dar el paso decisivo. Y yo soy la portadora de nuestra historia. No me renunciaré. Pero en ese instante, una nueva ola de oscuridad se arrastró con fuerza, cubriendo todo el campo. «¿Y si tu historia es lo único que te queda?», resonaba la voz, y Ana sintió una punzada en su pecho. La comunidad comenzó a tambalearse, dudando, y Ana se dio cuenta que sus dudas estaban a punto de prevalecer. La lucha no había terminado. ¿Habrá un camino claro hacia adelante para mí y los míos?, pensó, mientras esa nube oscura se cernía sobre ellos. La batalla por su luz apenas empezaba. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, trayendo consigo una nueva esperanza para el pueblo de Ana. Había luchado contra la oscuridad no solo en su entorno, sino en su interior. La noche anterior había sido una prueba feroz, pero allí estaba ella, con su comunidad a su lado, unida y más fuerte que nunca. La figura oscura se había desvanecido, pero Ana sabía que había enfrentado algo más profundo. Sus propios miedos y los ecos del pasado que aún resonaban en sus corazones. Ana se levantó, sintiendo la energía aún vibrante entre sus vecinos. «Hemos sobrevivido, y eso significa que somos más fuertes de lo que hemos imaginado», dijo, su voz resonando en la plaza, llena de amor y determinación. Cada mirada en su dirección mostraba una chispa de confianza renovada. «El sacrificio que enfrentamos fue el reflejo de nuestro amor, y ese amor es lo que nos protege». Emiliano tomó su mano y miró hacia su madre con admiración en sus ojos brillantes. «No solo luchamos por nosotros, mamá. Luchamos por cada uno de ellos. Nuestro hogar es un lugar de luz ahora». Ana sonrió, sabiendo que esa verdad resonaría en sus corazones por generaciones. Los vecinos comenzaron a congregarse alrededor de ella, todos compartiendo sus historias de miedo y esperanza. Con cada relato, la sombra que una vez había acechado se desvanecía un poco más, y la luz crecía en sus corazones. «Recordemos nuestros lazos, nuestras tradiciones, nuestra comunidad», sugirió una anciana con voz temblorosa, abrazando a su familia. «Es ahí donde encontramos nuestra verdadera fuerza». Esa promesa de unidad fue la que realmente resonó. Ana entendió que había que celebrar esta victoria, pero también que la lucha era un viaje continuo. «Vamos a construir algo hermoso juntos», continuó, su voz firme. «No solo para nosotros, sino para aquellos que vendrán». Esto es solo el comienzo. Con esa convicción, la comunidad se unió en un festival improvisado. La alegría y el amor inundaron la plaza. Había risas, abrazos y danzas que despertaban el espíritu. Ana observaba a su hijo mezclarse entre los vecinos, sonriente y alegre, y sintió como su corazón se llenaba. Había desterrado la sombra que amenazaba su hogar, no solo a través de la lucha, sino a través del amor, la comunidad y la conexión que habían cultivado. Cuando la noche llegó, el pueblo se iluminó con faroles. Ana, rodeada de su familia y amigos, recordó las enseñanzas de su abuela, el legado de amor y lucha que había pasado de generación en generación. Ella lo hizo resurgir a través de la oración, pero también a través de la acción y de ser un faro de esperanza. «Hoy celebramos», dijo Ana, su voz alzándose en la atmósfera llena de risas. «Celebramos cada milagro, cada paso, cada persona aquí presente.
Y aunque el camino puede ser difícil, sabemos que no estamos solos. Aquí, juntos, siempre encontraremos la luz. Mientras todos levantaban sus antorchas hacia el cielo, brillantes como las estrellas, Ana se dio cuenta de que el verdadero poder radicaba en la unión. Esa unión no solo había salvado su hogar, sino que había trazado un camino hacia un futuro esperanzador. La comunidad comenzó a cantar una melodía que resonaba con amor y unidad, llenando el aire y acariciando el alma de cada presente. Ana sintió una inmensa gratitud por todos. Este era su hogar, el lugar donde pertenecía. Un hogar creado no solo de ladrillos y techos, sino de corazones entrelazados, una verdadera familia. En ese momento, Ana comprendió que el viaje no había terminado. La vida siempre traería retos, pero juntos siempre podrían superarlos. Y mientras el sol se ponía, dejando un brillo cálido sobre el pueblo, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Lleno de esperanza, amor y la promesa de un mañana mejor, sus corazones latían como uno solo, resonando con la idea de que todo lo que habían enfrentado los había llevado a este momento. Ana sonrió, agradecida y lista para enfrentar lo que vendría con una fuerza renovada. La sombra podría haber intentado destruirlos, pero el amor siempre había triunfado. Este era el comienzo de una historia nueva. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos unió. Y finalmente, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo es crucial.